Bueno, muy buenos días, estimada docente. A continuación, tendremos la exposición de nuestro tema de investigación, optando por el título de abogados en la materia Seminario de Trabajo de Grado Fase 4. En esta oportunidad, mi compañero Andrés David Vélez Alarcón y mi persona, Diego Giovanni Timana Noguera, los dos adscritos a la Universidad CESMAC y ya en este semestre en proceso de grado. Dando continuidad a nuestra exposición, en primera medida nuestra investigación se le ha titulado La seguridad social de los trabajadores de aplicativos móviles en Colombia y el derecho comparado. Bueno, en Colombia existen diferentes entes y diferentes factores que están sometidos y obligados a la protección de este servicio indispensable como lo es la seguridad social. Expuesto claramente en nuestra Constitución Política de Colombia y acompañado por doctrina, jurisprudencia y otras leyes que se han expedido a favor del mismo. En Colombia, los principales garantes es el Estado para garantizar los derechos fundamentales que van en conexidad con todo el tema relacionado a la seguridad social. En nuestro trabajo de investigación hay un tema muy curioso que ya no se basa solamente en los trabajadores que han venido desde hace 60 años atrás con la misma normativa, sino que ya estamos aplicando el derecho laboral dentro del ámbito tecnológico que ha subido a flote en los últimos años. Nuestra idea fundamental del proyecto se fomentó en la solución a la problemática si existe o no existe vulneración a los trabajadores que están adscritos a estas aplicaciones. Nosotros hemos focalizado ciertas aplicaciones que han llegado al mercado ofreciendo este tipo de servicios, utilizando personas y utilizando ciertos beneficios que la ley les otorga por no ser una empresa como tal en físico. Bueno, hay que tener en cuenta que existen 4 puntos claves para poder entender y enriquecer un poco más nuestra investigación. Y esos son los siguientes, los enumero a continuación. En primera medida, nuestro equipo de trabajo se ha enfocado en evaluar las garantías de la seguridad social para los trabajadores de aplicaciones móviles en el término del año 2020 al año 2022. En el transcurso de estos 2 años vamos a introducirnos qué ha pasado en este ámbito, y cómo beneficia a los trabajadores que hacen parte de este gremio. Como tal, tienen un papel de domiciliarios, el cargo que se definió para la mayoría de aplicaciones es de domiciliarios, pero también existen aplicaciones como Uber e InDriver que prestan otro tipo de servicios. Al igual que las otras empresas, los trabajadores o las personas que desempeñan esas funciones no tienen ninguna garantía, ninguna afiliación a la seguridad social. Por ende, nosotros hemos tomado este punto como algo fundamental para partir. Bueno, en segunda medida tenemos un punto que es estratégico también dentro de la solución a esta problemática y es el análisis y el estudio de cómo el desarrollo de las aplicaciones móviles se ha adaptado a la normativa colombiana en estos 2 últimos años. Existen muchos vacíos, pero también existe bastante normativa que se evidenciaría, se está vulnerando aparentemente, pero esto es lo que queremos recolectar y darle una respuesta a nuestros lectores. Otro punto clave es el estudio y el desarrollo de la seguridad social con el transcurso de los años dentro de nuestro país y fuera de él mismo.
Aquí es donde vamos a implementar el derecho comparado, trayéndolo a colación y comparando nuestra situación con la de otros países que a lo mejor ya están algo más avanzados en el tema, puesto que se ha tecnificado mucho más el proceso para la contratación de estas personas y se han podido sindicalizar. Y bueno, por último y como cuarto punto, tenemos que reconocer las garantías constitucionales y legislativas que el Estado colombiano les otorga a estas personas. No podemos decir que es algo nuevo, que es algo que lo podemos pasar relevantemente, porque ya existen muchos procesos, existen bastantes precedentes que nos obligan y nos llevan al estudio de este vacío doctrinal y legal que existe en el medio del derecho laboral para los trabajadores de aplicaciones digitales. Muy buenos días. Gracias a la constante evolución de la tecnología a nivel mundial, ha permitido completar tareas que antiguamente se las concebía como imposibles para que sean realizadas en cuestión de segundos. Esto conlleva a que las personas que se vinculen laboralmente con este tipo de empresas generalmente son lideradas por una inteligencia artificial, y razón por la cual nuestra investigación está directamente relacionada con la tecnología, el teletrabajo y la remuneración adecuada de unos derechos laborales mínimos e irrenunciables que poseen los trabajadores informales en Colombia, mediante lo cual nuestro periodo de estudio fue del año 2015 al año 2022 y se puede evidenciar que a pesar de que la seguridad social en Colombia es un derecho fundamental reconocido en el artículo 48 de nuestra Carta Política, lo cual esto no se evidencia que se cumpla a cabalidad, ya que la situación laboral en la que se encuentran millones de personas que se dedican al trabajo informal en Colombia y las altas tasas de empleo informal son considerablemente altas. Por ende, su situación laboral plantea un panorama desfavorable y a la vez detallan que no gozan de ciertas prestaciones sociales básicas en aras de garantizar una vida digna. Ahora, este estudio permite extraer las principales falencias de nuestro actual ordenamiento jurídico, el cual se puede decir que está atrasado en comparación con el constante avance de la tecnología, y de igual forma nos ha permitido evidenciar el nulo avance en materia legislativa y de precedentes judiciales frente a la protección de derechos laborales relacionados con la seguridad social y en comparación con los distintos mecanismos legislativos implementados en otros países, tales como algún tipo de normatividad o de jurisprudencia proferida por los jueces o entes encargados de implementar justicia. Aquí en Colombia no se evidencia. Lo anterior permite deducir que en Colombia la tasa de empleados en el sector informal aumentó desde la llegada de este tipo de aplicaciones móviles, ya que las personas que buscan una fuente estable de empleo se dedican a laborar en la informalidad con el objetivo de mejorar su actual calidad de vida, obtener una fuente estable de ingresos y que al mismo tiempo están en búsqueda de un trabajo digno que cumpla y satisfaga con todos los beneficios y prerrogativas que debería poseer y garantizar nuestro actual sistema legislativo en materia laboral y en consecuencia de seguridad social, en pro de asegurar bajo el amparo de la Constitución Política del 91 sus derechos constitucionales relacionados con la vida digna, el trabajo, el mínimo vital, pero en la realidad esto se refleja que no es así, y por el contrario se han vulnerado muchos pilares fundamentales del trabajo y del derecho a la seguridad social, razón por la cual se hace un llamado urgente a nuestro actual mandatario y al equipo de gobierno con el fin de que se implemente en el menor tiempo posible medidas concretas, ya sean de tipo legislativo o judicial. Como fundamento legal de nuestra investigación, tenemos en primera medida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde en sus 3 primeros artículos habla acerca de los derechos del trabajador. El primero de ellos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El segundo artículo dice que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo. Y el tercer artículo dice que toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegura así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana.
En segunda medida, la Constitución política consagra el derecho al trabajo en el artículo 25, en donde se expone: el trabajo es un derecho y una obligación social, y es deber del Estado protegerlo en todas sus modalidades. Posteriormente a esto, el artículo 48 regula lo concerniente a la seguridad social y el artículo 53 implementa las medidas legislativas necesarias para proteger los derechos del trabajador. De igual manera, la Ley 100 del 93 establece principios básicos de la seguridad social humana, los cuales son universalidad, solidaridad y eficacia. Y por último, el Código Sustantivo del Trabajo establece en su artículo 23 los requisitos de un contrato de trabajo, lo cual en nuestra investigación se cumple, que es: el primero, la actividad personal del trabajador; segundo, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y tercero, un salario como retribución del servicio. También es importante resaltar la Ley del Teletrabajo, la cual es la Ley 1221 del 2008, por la cual se establecen normas para promover y regular el teletrabajo, y se dictan otras disposiciones, en donde se define al teletrabajo como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TICs, para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Ahora, las formas de teletrabajo móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales, que la ley las cataloga como tal, son las tecnologías de la información y la comunicación en dispositivos móviles. Es importante resaltar que en Colombia hay un total de 65.75 millones de dispositivos móviles, lo que indicaría que, matemáticamente hablando, cada colombiano posee en promedio 1.2 celulares. Como ejemplo de nuestra investigación tenemos la plataforma InDrive, la cual es una aplicación destinada al transporte de pasajeros y al cobro de una tarifa tipo taxi, en donde su empleador es una aplicación digital, por llamarlo de esta manera, y en el caso en que se vaya a intentar reclamar sus acreencias laborales, es decir, sus derechos mínimos e irrenunciables que caracterizan un adecuado contrato de trabajo, surge el interrogante que ante qué tipo de jurisdicción se tiene que acudir o a dónde se va a tener que demandar, si nuestra actual legislación contempla la posibilidad de demandar a una inteligencia artificial. Nos surge este interrogante. En conclusiones, se debe impulsar el desarrollo de una regulación legislativa o jurisprudencial del trabajo informal desde el punto de vista del teletrabajo, que al mismo tiempo garantice el respeto por los derechos laborales, debido a que estos consolidan una construcción de un futuro mejor, donde se permite establecer una vida digna para el trabajador, y tales derechos pueden ser la afiliación y cotización mensual de un aporte pensional, o recibir cesantías o una prima de servicios, o la correcta afiliación a la administradora de riesgos laborales o al régimen contributivo de salud, que para este grupo poblacional no se evidencia de ninguna manera.